Vamos en esta mañana la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1. La primera epístola de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leerla del versículo 1 al 10, por favor, ¿ya? Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo de memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Esta carta es bastante importante para nosotros, ¿ya? Leyendo una Biblia de estudio que tengo acá, vemos que el propósito principal de Pablo cuando se convierte es predicar el Evangelio. Ese es su propósito central. Donde iba, él predicaba el Evangelio. Y esta epístola tiene 4 características principales. Está entre los primeros libros del Nuevo Testamento que se escribieron y contiene pasajes claves sobre la resurrección de los santos que estén muertos cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia. Y también habla acerca del día del Señor. Y cada uno de los 5 capítulos contiene referencias al retorno de Cristo y a su importancia para los creyentes. Proporciona además información extraordinaria sobre la vida de una iglesia fervorosa y también la calidad de ministerio de Pablo como pionero del Evangelio, ¿ya? Entonces vamos a ir analizando esto poco a poco para que vamos entendiéndolo. Esta carta está muy interesante. Si usted la lee va a ver que sin duda está escrita por el apóstol Pablo para en estos tiempos también animarnos a nosotros a seguir adelante con lo que el Señor nos ha mandado en Mateo 28, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿ya? Porque generalmente el cristiano, cuando venimos nosotros del catolicismo, generalmente el cristiano se conforma en recibir a Cristo y quedarse allí. No se le abre la boca para nada en compartir el Evangelio, porque pareciera que esa tradición de la iglesia tradicional donde nosotros salimos era que todo estaba a cargo del sacerdote. Y en estos tiempos pareciera que estuviera a cargo del pastor, pero no. La salvación es individual, la salvación es personal y la tarea que Dios le ha dado a cada uno es personal también. Cada uno de nosotros tenemos que ser responsables, ¿cierto?, de unirnos a Dios a través de la oración y pedirle que Él nos dé palabra para compartir, porque la salvación dice que vale más que todos los tesoros del mundo. Un alma, dice, vale más que todos los tesoros del mundo, y eso debemos de entenderlo. Entonces, en el versículo
1 leemos Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y acá podemos ver qué importante es trabajar en equipo. Pablo nunca trabajaba solo, siempre trabajaba en equipo. Él tenía a los hermanos al lado de él para trabajar en equipo. Cuando partían en alguna misión, siempre iba acompañado de alguien. Entonces Pablo es un hombre que sabemos que fue llamado por Dios, sabemos que él perduró hasta el final en el Evangelio y que generalmente trabajaba con otros hermanos, y ese es lo importante de la iglesia. Y por eso nosotros, a través de la iglesia Shalom, promovemos para que todos trabajemos juntos, ¿ya? Este no es como los lugares donde el pastor hace todo. No, esto acá, cada uno de nosotros tenemos una función que cumplir. Y Pablo tenía a Silvano y a Timoteo como compañeros de viaje y de misión para este propósito, para ayudarse en la oración, ayudarse en la palabra de Dios, ayudarse en el ministerio de evangelizar, ¿ya? Y cualquiera fuera la circunstancia de ellos, siempre estaban juntos. Nosotros vemos ahí en Hechos capítulo 16, del versículo 19 en adelante, que Pablo estaba con Silas cuando lo metieron a la cárcel, ¿ya? Entonces, lo importante de esta epístola, amados hermanos, es que es un modelo de iglesia, nos muestra un modelo de iglesia, nos muestra también un modelo de predicador y nos muestra un modelo de convertidos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor está para eso, para realmente hacer convertidos, ¿no es cierto? No seguidores de un pastor, no seguidores de una denominación tampoco, sino que seguidores de Cristo. Nosotros debemos de inculcar, ese es el propósito. Y también Timoteo, ¿no? Timoteo fue un gran hombre de Dios también, era un ciudadano de Listra, de la provincia de Galacia, usted eso lo puede ver. Si usted lee Hechos capítulo 16, va a encontrar ahí respuesta a todas estas cosas. Y trabajaban, como le digo, juntos. ¿Por qué? Porque eran hombres piadosos, hombres que realmente se habían convertido a Dios, ¿ya? Y como Timoteo también vemos que tuvo problemas porque él era de padre griego, pero su madre era judía. Entonces había un problema ahí con la circuncisión y todo ese tipo de cosas, esas tradiciones que se tienen en las religiones, ya, que usted tiene que hacer aquí. Sí. Hemos sabido que inclusive en ciertas iglesias, si usted no se bautiza de nuevo, no es miembro de esa iglesia, y eso es realmente ridículo, porque eso usted se bautizó y punto, ¿ya? Entonces Timoteo era un compañero y asociado de confianza del apóstol Pablo y lo acompañaba en muchos viajes misioneros, ¿ya? Y es extraordinario trabajar con un buen equipo, con personas que realmente están comprometidas a la obra de Dios. A veces es tan difícil encontrar a alguien que pueda comprometerse, ¿no? Y nosotros los latinos tenemos muchas veces esa falla, podríamos decir, que nosotros nos convertimos pero no nos comprometimos, ¿ya? Entonces la iglesia de Tesalonicense era una iglesia que el apóstol Pablo, ¿cómo se llama? Ministra. Pero ustedes saben que siempre existe la persecución. En esa época era peor el asunto. Empiezan a perseguir a Pablo los mismos tesalonicenses de ese lugar, ¿ya? Y también los judíos, que había un gran número de judíos en ese lugar también. Entonces lo empiezan a perseguir por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra eso? Que siempre va a haber oposición. Siempre va a haber oposición cuando usted predique el evangelio. Pero también siempre va a haber un corazón dispuesto a escuchar. Y es por eso que debemos de seguir adelante. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da ese poder y esa gracia, ¿ya? Por eso dice en el siguiente pasaje de ahí de 1 Tesalonicenses 1, dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, que la gracia de Dios debe estar
en cada uno de nosotros, ¿ya? Nuestro hermano José me parece que era el que decía que tiene que haber gracia en las palabras que digamos, ¿ya? No tiene que haber agresión en el sentido de que seamos violentos, sino que debemos de predicar con gracia y con sabiduría para atraer a las personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gracia y la paz trae gozo a nuestra vida, ¿sí o no? La verdad que la gracia es un favor, es una bondad, es algo inmerecido, ¿ya? Pero que Dios se ha placido en darnos por amor a su nombre y a nosotros como seres humanos. Entonces, Pablo tenía gratitud hacia Dios. Gracia y paz de vosotros a Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y acá hay un ejemplo también. Un ejemplo que la iglesia está practicando cada servicio. ¿Y cuál sería? Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Te das cuenta? Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Hay personas que inclusive ni saben que están orando por ellas. Estamos, ¿cierto? Yo creo que yo me convertí al Señor no porque yo fuera guapo, sino que porque el Señor contestó las oraciones de mi suegra, de los hermanos de la congregación donde yo asistía, porque yo asistía a lugares de congregación, pero no era convertido. Y eso pasa también en nuestra iglesia y en otra iglesia. Hay personas que van, pero no son convertidas. Aquí vamos a ver qué es lo que significa el ser convertido, ¿ya? Entonces, Pablo dice, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestra oración. Yo no sé cuánto oran ustedes en forma particular por una persona, porque generalmente uno ora, ya oramos por toda la iglesia y punto final, pero hay necesidades dentro de la iglesia que debemos de orar en forma independiente, en forma particular, en forma personal, ¿ya? Y cuando nos acordamos de las oraciones que se hacen en cada reunión, debemos de orar por esas peticiones, por las personas que están enfermas, por las personas que están pasando necesidades, por los países que están en conflicto. Y Pablo usaba la oración como un medio, como una llave para abrir puertas, para abrir corazones, para abrir situaciones que habían y que el Señor iba a responder para cambiar de dirección todos esos asuntos contrarios a lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? Entonces, hay que orar por las personas que no son convertidas, claro que sí. Hay que orar por las personas que están apartadas, por supuesto que sí. Hay que orar por los gobiernos constituidos a través de la tierra, claro que sí. Usted lo puede ver ahí en la carta a Timoteo, ¿no es cierto? Entonces, debemos de orar y hacer memoria en nuestras oraciones por cada hermano, por cada miembro de la familia, porque cuando Pablo oraba por las personas y la iglesia, no hacía una intercesión muy intensa, sino que oraba con simpleza por cada persona, y usted lo puede ver en Romanos 1.9. Veamos Romanos 1.9, veamos Romanos, busquémoslo en la Biblia, que el Señor nos ayude, ¿ya? Porque es necesario. 1.9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Mire qué importante, ¿no? Siempre, no de vez en cuando. Y es por eso que es importante anotar las peticiones también, porque eso hace que usted realmente vaya recordándolo. Yo me acuerdo que, bueno, lo he dicho otras veces, nosotros hicimos con mi esposa una lista, la pusimos pegada a la muralla de la cama de nuestro dormitorio, y ahí orábamos por todas esas personas. Y créame que esas personas se convirtieron al Señor, recibieron a Cristo como su Salvador personal. O sea que cuando Dios ve en su corazón la intención que hay, Dios responde. Pero si uno ora así nomás porque ya tengo que orar por esto, como que no funciona el asunto, porque Dios ve que no hay pasión por eso, no hay realmente interés. Y el apóstol Pablo decía en el versículo 3,
acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos preguntamos qué es constancia, nos vamos a dar cuenta que es algo que está permanente, ¿ya? Algo que está ahí firme, siempre, seguro, no pasajero. Y eso es lo que es triste, pues, tener que orar por hermanos que están siempre débiles en la fe. Porque la palabra del Señor inclusive dice, diga al débil, fuerte soy. Diga al débil. Y Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora si viniera una persecución de los cristianos aquí en Australia, ¿cómo andaríamos? ¿Andaríamos como Pedro, negando la fe a lo mejor? ¿Tratando de guardar nuestro pellejo? ¿Ah? ¿Cómo andaríamos? Entonces el modelo de iglesia que nos muestra aquí, vemos que es una iglesia que va madurando, una iglesia que va en progreso, una iglesia que sigue adelante. Veamos en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Hechos capítulo 2, del versículo 42 al 47. Y la palabra del Señor dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que había una bendición cuadrúpeda. ¿Se da cuenta? Una bendición cuadrúpeda. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, ¿no es cierto? Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Se da cuenta? Cada día, no de vez en cuando, no una vez al año, no cuando habían bautismo o cuando habían matrimonio, sino que siempre. Y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué modelo de iglesia, ¿no? Qué modelo de iglesia. Es algo espectacular esto, algo extraordinario. Entonces Pablo agradece a Dios por los cristianos que están en Tesalónica. ¿Y cómo lo agradece a Dios? Acordándose sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de la fe que ellos que tenían, del trabajo de su amor y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Usted ha sido llamado, ha sido elegido? Una de las preguntas que hice un día en una predicación. Usted tiene que ser elegido de Dios, no solamente llamado, porque hay muchos llamados y pocos escogidos, ¿cierto? Entonces, la gratitud de Pablo se deriva de estos cristianos de Tesalónica, en el cual él tenía una gran estima. Y Pablo dedica un capítulo entero a agradecer a este ministerio, ¿ya? Aún en contra de todas las difamaciones y todas las persecuciones y todas las acusaciones que hubieron, Pablo insiste y persiste. Y cuando él tiene que salir de Tesalónica por persecución, él manda, ¿no es cierto?, a Silas y a Timoteo para que sigan viendo cómo va la obra. O sea que era un pastor preocupado, Pablo. No dejó las cosas ahí nomás, sino que él siguió, ¿ya? Entonces, a pesar de los problemas, la gente seguía, y Pablo seguía agradecido por Dios. Entonces, a pesar de los problemas que podamos presentarse en nuestra vida, tenemos que seguir siendo agradecidos de Dios, no bajar las manos. ¿Por qué? Porque la fe produce obras. Santiago dice que la fe sin obra es muerta. O sea, yo puedo ser creyente, pero nadie puede que sepa que soy creyente. Pero ¿cómo van a saber que soy creyente? Por la obra de mi fe, trabajando por amor al Señor y siempre creyendo en esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que Él viene por su iglesia, ¿cierto? Se predica bastante que vamos a ser arrebatados, que el Señor va a venir y todo ese tipo de cosas, pero debemos de creerlo de corazón
y al creerlo debemos de actuar conforme a eso. Veamos en Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37. Hechos 4, vamos a buscarlo. Que el Señor nos ayude, amén. Es bueno que la iglesia siga adelante, firme, constante, sin temor, porque el Señor, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice en el versículo 32 del capítulo 4 de Hechos, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Qué lindo, ¿ah? Un corazón y un alma. Así surge la iglesia poderosa, cuando hay un corazón y un alma, ¿ya? No estamos hablando de números, estamos hablando de personas que pueden lograr algo increíble a través de la unidad espiritual que haya en ellos. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Ahora, ¿por qué había abundante gracia sobre ellos? Porque oraban, porque creían y porque practicaban lo que creían. ¿Te das cuenta? Y dice, y los ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué precioso, ¿no es cierto?, cuando vemos cómo la iglesia funcionaba en aquellos tiempos. Y a veces nosotros, mire, le voy a dar un ejemplo. A veces nosotros tenemos, esto no lo tome mal, pero a veces tenemos dinero para cualquier cosa, pero para la obra de Dios no tenemos muchas veces dinero. ¿Y por qué? Porque no estamos preocupados de eso, no estamos preocupados que el evangelio se esparza, no estamos preocupados de las misiones, de los hermanos que se sacrifican yendo a otros lugares para que el evangelio sea predicado, ¿ya? Muchas veces no hay aporte para sostener a pastores que son más pobres que los pobres. ¿Por qué? Porque piensan que porque Dios nos prospera a nosotros, los otros están maldecidos. No, no es así. No, aquí no hay maldición. Jesús dijo, los pobres siempre estarán entre vosotros. ¿Por qué? Porque hay mucho abuso, porque la iglesia tampoco se pone lo suficientemente favorable para bendecir a los pobres, ¿ya? Y debemos de darnos cuenta que la iglesia se mueve en esta tierra con la ayuda nuestra hacia los demás. No se mueve por arte de magia, no, sino que Dios nos provee a nosotros para proveerle las necesidades a otros hermanos en la fe, ¿ya? Entonces, la esperanza de estas personas producía constancia, producía paciencia y resistencia, ¿ya? Aún en los momentos más difíciles, Dios estaba allí con ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia es bendecida cuando hay unidad en el nombre precioso de Jesús. Y también el modelo de predicador que vemos aquí era que la prédica que había se confirmaba, había poder en la prédica. Y nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé también esa gracia y ese poder en estos tiempos para que prediquemos no para escucharnos y para aprender algo, sino que para que produzca un efecto en nuestras vidas. La prédica debe de producir un efecto, debe producir una reacción en cada uno de nosotros, ¿ya? Dice en el capítulo 4 de Mateo, versículo 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea que había una confirmación con relación a la predicación. Lo que decimos debe de confirmarse. ¿Cómo se puede hacer? A través del poder del Espíritu Santo de Dios. Debemos de pedirle al Señor que Él nos ayude en esto, pero ¿cómo debemos de hacerlo? En oración, en ruego, en súplica, en lectura de la palabra del Señor, en el deseo de realmente atraer a otros para Cristo, ¿ya? Para que el Señor sea glorificado, ¿ya? Veamos en Mateo capítulo 10, por favor, del versículo, vamos a leer del versículo 1 al 8, y dice,
Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Ya? Entonces vemos que el Señor le proveía todo esto. ¿Por qué? A través de su poder divino, a través de su presencia. Entonces estamos llamados a predicar el Evangelio sí o sí. Mateo 28. Veamos. Estamos llamados a predicar el Evangelio. No es una opción, es un mandato. Del versículo 18 al 20 vamos a leer. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, o sea, todo poder. El poder pertenece a Él porque Él creó todas las cosas. Jesucristo es el centro de la fe cristiana y nosotros debemos de predicar a nuestro Señor Jesucristo, que Él caminó por esta tierra, hizo sanidades, murió por nuestros pecados en el madero de la cruz, resucitó al tercer día de entre los muertos, dio instrucciones a la iglesia, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, y otra vez vendrá a buscar a su iglesia. Y es por eso que nosotros tenemos una tarea hasta que Él venga. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios triuno, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, y esta parte es suma importancia, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuándo? Cuando nosotros cumplimos lo que Él nos manda, ¿no es cierto? Y es por eso que Pablo veía que en esta iglesia que había fe, había amor, y había constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos en el versículo 3, ¿no es cierto? Y en el versículo 4 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Se da cuenta? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuiste entre vosotros por amor de nosotros. Veamos 2 Timoteo 1:8. 2 Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la clave. ¿Nos da vergüenza dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo? Podemos dar testimonio de cómo ganó el Colo-Colo, la Chile, qué sé yo, el Boca Juniors. Pero ¿estamos realmente dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo? No debemos de avergonzarnos. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en Él cree. Dice: ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Tiene que ser a través del poder de Dios para pasar todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué necesitamos realmente nosotros? Necesitamos realmente creer en lo que creemos para poder participar de la evangelización, atraer a las personas, decirle, hablarle, ¿cierto? Cuando usted recibe las predicaciones que se hacen por estos medios, envíeselas a las demás personas. A lo mejor no le va a gustar al principio, pero después Dios le va a hablar de alguna forma u otra, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios dice que la palabra de Dios tiene poder para transformar las vidas.
¿ya? Y si seguimos aquí en el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, sabiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Veamos Hebreos 12:11, hay una referencia ahí, Hebreos 12:11. Vamos a verla en el nombre precioso de Jesús. La palabra de Dios nos edifica, amados hermanos. La palabra de Dios nos ayuda. La oración nos fortalece y el Espíritu Santo nos guía. Hebreos 12:11 dije, ¿no es cierto? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto. ¿Cómo da fruto de qué? ¿Cómo dice? ¿Da fruto de qué? Apacible. ¿Ah? De justicia. Apacible. Da fruto apacible, ¿no es cierto? Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Usted cuando va al gym, no sé si usted lo hace o a lo mejor lo hace en la casa, ¿cierto? Hace su ejercicio y ¿cómo queda? Queda dolorido, ¿no es cierto? Queda molido, pero realmente le ha servido porque se fortalece. Entonces, a través de eso, Dios nos bendice porque sabe que realmente nos hemos convertido. Y esa era una de las grandes cosas, ¿ya? Había un cambio de vida en la vida de los tesalonicenses. El Evangelio había provocado cambios en sus vidas. Y eso es lo que debe hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestro Evangelio no llega a nosotros con palabras solamente, sino que a través del poder del Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, ¿ya? Nuestro Evangelio no llega solamente con palabras, por eso debemos de orar para que llegue también con poder a través del Espíritu Santo, en plena certidumbre, ¿ya? Y en el versículo 6, como estábamos leyendo, los tesalonicenses responden al Evangelio, se convierten en seguidores de Cristo. Y eso es importantísimo, realmente importante. ¿Por qué? Porque no sacamos nada con hablar y hablar y hablar y que nadie se convierta. Eso no es el fin. Por eso debemos de orar. Si usted cuando va a compartirle a una persona en forma específica, ore por ella primero, póngala delante del Señor. Señor, toca su corazón. Señor, que cuando yo hable, no hable yo, sino que hables tú a través de mi boca, que provoque un efecto, que realmente esta persona reciba el Evangelio, se convierta, ¿ya? Y es por eso que Pablo repetía muchas veces, hermanos, sed imitadores de mí y mirad lo que se produce como ejemplo en nosotros, ¿ya? Sed imitadores de mí así como yo de Cristo. O sea, Pablo seguía los pasos del Señor, los mismos pasos del Señor. ¿Para qué? Para que se produciera un efecto en las personas cuando él le predicaba. ¿Que hubo persecución? Claro que hubo persecución. ¿Pero qué se ganó una iglesia en Tesalónica? Claro. ¿Por qué? Porque aunque recibieron la palabra en medio de gran tribulación, los cristianos siguieron y perseveraron en la palabra de Dios. Y eso es lo que tiene que ser nosotros. Eso es lo que yo encuentro. Y mire, yo la verdad que no sé, pero yo cuando me convertí realmente, porque yo al principio yo no me convertí, yo solamente era un seguidor de una religión. Pero cuando me convertí realmente hubo un cambio en mí. Yo no he cambiado de posición. ¿En qué sentido? Que yo sigo creyendo en nuestro Señor Jesucristo, sigo creyendo en su palabra, sigo creyendo que el Señor lo que ha dicho en su palabra es sí y es amén. Y a pesar de las aflicciones y los problemas y las situaciones adversas que podamos tener, tenemos que seguir con gozo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo. Él nos ha dado esa garantía en nosotros que somos de Él. ¿Se da cuenta? Y debemos de seguir adelante. El versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Se da cuenta? Ejemplo. Que el Señor nos ayude para que podamos realmente ser ejemplo a todas las personas, ¿ya? Porque partiendo de vosotros, dice en 1 Tesalonicenses 1, versículo 8, estoy leyendo, ha sido divulgada la palabra del Señor. O sea que esto era un modelo de convertido. Usted cuando es un modelo de convertido, usted recibe la palabra y propaga
el Evangelio. Veamos en Marcos capítulo 16, versículos 17 al 20. Marcos 16, del versículo 17 al 20, ¿ya? Entonces, todo lo que se hace por la radio, por los medios de comunicación, es para atraer a la gente a Cristo y para que usted también lo promueva, ¿ya? Dice la palabra del Señor así, del versículo 17 de Marcos capítulo 16, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, ¿ya? Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. ¿Se da cuenta? Y veamos en Hechos capítulo 8, versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando sus quejas, las persecuciones, que lo iban persiguiendo, no, anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí mismo en el capítulo 11 de ahí, del libro de los Hechos, veamos, dice lo siguiente, el versículo 19 al 21 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y la mano, ¿cómo dice? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea que era una iglesia modelo y que nosotros debemos de seguir creyendo. ¿Por qué? Porque el Señor no lo ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Él no cambia. Entonces, tesalonicenses responden al Evangelio, se convierten con todo y empiezan a predicar, ¿ya? Entonces, la palabra fue divulgada a todos lados. Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos. En estos tiempos hay mucha oposición al Evangelio. La gente, por todas las sinvergüenzuras también que han ocurrido a través de las iglesias, ha dejado de creer. ¿Por qué? Porque han centrado su vista en los hombres y no en Dios. Pero nosotros tenemos que mantener nuestros ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. O sea que el ejemplo de los cristianos tesalonicenses daban el ejemplo que se divulgaba la palabra del Señor, con fuerza, como con trompeta, con todo. Y eso lo podemos ver, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibiste y cómo convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿A quién está sirviendo usted? ¿A una iglesia? ¿A una denominación? ¿A quién está sirviendo? Sería bueno preguntarnos, ¿no es cierto? Mirarnos en el espejo y decir: ¿a quién estoy sirviendo? ¿Estoy sirviéndome a mí mismo? ¿O estoy sirviendo realmente a Dios? ¿Por qué? Porque dicen que en todo lugar su fe en Dios se había extendido. De modo que el apóstol Pablo, Silas y Timoteo no tenían nada más que hacer, porque ya estaba todo hecho. Habían recibido con fe y confianza la palabra del Señor, y es por eso que llegaron a ser un modelo de convertidos. Se habían convertido de los ídolos a Dios, para servir a Dios, para amar a Dios, para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con poder y esperar en los cielos, ¿cierto? Esa venida preciosa cuando aparezca nuestro Señor. El versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, en conclusión, ¿quién nos libra de la ira venidera? Nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Pablo, el apóstol, usa la expresión muchas veces durante toda
la carta a los tesalonicenses. Idealmente debemos de creerle a Dios, ¿ya? Ahora, la pregunta que nos queda, ¿realmente seguiremos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Tendremos miedo a las personas? No, es que a lo mejor qué van a hacer, qué van a decir. No, es que las personas piensan que yo soy un fanático. No le importa lo que la gente piense. Usted interese lo que Dios piensa. El apóstol Pedro decía, es necesario, es más importante obedecerle a Dios antes que a los hombres. Y esta iglesia respondió, divulgó la palabra y salieron con gozo a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor los bendiga, los guarde, los prospere y seguiremos con esta epístola más adelante para que podamos ver cuán maravillosas son las obras de nuestro Dios, cómo Dios aún sigue trabajando, porque Dios no cambia, dice que Dios es inmutable, que Él permanece su palabra eternamente y para siempre. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si usted es hijo de Dios, está llamado a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a sus familiares, a sus amistades, sin temor, porque Dios nos guarda. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Podemos darte las gracias, Señor, por esta iglesia modelo que el apóstol Pablo plantó en tan corto tiempo, Señor, porque tuvo que salir por la persecución que le hicieron, por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero vemos cómo tu poder, Señor, pudo mantener esa iglesia, pudo cambiar de posición a esas personas, Señor, de transformarla de la idolatría a tu presencia divina, a tu Dios admirable, Señor, a tu poder divino. Y cómo, Señor, tú seguiste trabajando a través de esa iglesia para que predicaran en otros lugares también, Señor, y las personas se convirtieron. Y por eso podemos ver que es necesario que nosotros como predicadores también estemos en esa brecha, Señor, orando, practicando el Evangelio, pidiéndote que tú obres a través nuestro, que se hagan prodigios y milagros en el nombre precioso de Jesús y que a través del poder de tu Santo Espíritu tú nos guíes a hablarnos, así como guiaste un día a mi esposa, Señor, para que orara a un musulmán y se convirtiera a ti en ese lugar de Montjuïc, para que también nosotros, Padre Santo, en ese avión, cuando le predicamos a esa doctora, también se convirtió, Señor. Esos tiempos no han cambiado, siguen siendo los mismos. Tú tienes el poder, Señor, por eso oramos por nuestros familiares inconversos, para que tú toques sus vidas, para que tú los transformes, Señor, para que ellos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, Señor, y puedan recibir esa corona de gloria que tú darás a todos aquellos que han creído en ti, Señor, porque tú nos tienes un lugar preparado para cada uno de nosotros. Y en estos tiempos vemos cómo se están cumpliendo todas las señales, Señor, a través de lo que tú nos muestras, Señor, a través de los efectos naturales, a través de la apatía que hay en la gente, Señor, Padre Santo, acerca de la fe cristiana, de la persecución. Sabemos que todo eso está presente, pero también sabemos que somos más que vencedores en el nombre de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado y bendito Salvador, oramos y la iglesia dice amén. Amén, amados hermanos.